¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy día voy a considerar una situación que yo creo que les pasa a los que son activos, testigos de Jehová, y nos pasó a muchos de los que nos alejamos, otros que renunciaron, otros que los expulsaron, que mientras estábamos en la secta, eh, habían cosas que no nos cuadraban. Y no me refiero solamente a las enseñanzas, porque esas siguen siendo las cosas más absurdas que hay, sino con prácticas que la organización eh, tiene. Y, y quizás alguien en sus comentarios me pueda orientar con alguna para poder analizarla en otro video. Pero hoy día voy a hablar de este tema que ocurría acá en Chile hasta el año 2004 y que tenía que ver con que los testigos validaban, ellos validaban el que dos personas eh, pudieran vivir juntos sin estar casados legalmente. Si usted es testigo nuevo, a lo mejor no tiene idea, porque esto ya se sepultó ya se dejó como muchas otras cosas, la sociedad Watchtower no quiere que se sepan. Y si usted estaba activo en aquellos tiempos y todavía está ahí, eh, a lo mejor nunca le dio importancia, nunca le dio sentido. Y claro, yo hablo desde el hecho de que, por ejemplo, en el caso mío, era algo que me llamaba la atención. Y me gané, por cierto, eh, no sé si el odio, pero eh, eh, la molestia o la rabia de algunos ancianos, eh, y de uno en particular porque justamente era uno de los que se había beneficiado de estos que llamaban ellos un arreglo amoroso de la organización, pero en realidad era una ilegalidad, dicho con todas sus letras. Pero mire usted cómo son las cosas. Eh, lo dije en unos videos anteriores, lo han comentado otros activistas, que la organización a la hora de criticar a las demás iglesias de la cristiandad, a la que ellos incluyen dentro del grupo de las religiones falsas, bueno, cuando se trata de darle a ellos, la secta no tiene ningún reparo. Y por eso es que a mí me encanta recurrir a estas revistas antigüitas, que las considero en este sentido, en el sentido de ir desenmascarando, sacando este velo de algunos que pudieran estar allí entre la duda, como todos lo estuvimos en un momento, de si me quedo, no me quedo, si me voy, no me voy de la organización. Y estas revistas dejan en evidencia la hipocresía de la secta. Así de simple. Por eso las mantuve y las mantengo allí todavía eh, en mi biblioteca. Porque me permiten eso. Me permiten demostrar y avalan
a todos mis amigos activistas, ¿no es cierto?, que son tildados de apóstatas, que son tildados de lo peor, que van a ser destruidos, incluso si la gente en general, que ni siquiera tiene una cercanía con los testigos de Jehová, va a ser destruida. Imagínense, y ellos disfrutan de hablar de eso, cómo disfrutarán de saber de que los apóstatas vamos a ser destruidos. Bueno, en una atalaya de mayo del año 84, ellos hablaban acerca de un artículo publicado en el diario Daily Express de Londres sobre un folleto que había publicado la Iglesia Anglicana. Y el autor del folleto dijo en parte de la entrevista, y ellos la reproducen: lo que esperamos es que en las relaciones antes del matrimonio se estén forjando vínculos profundos y duraderos, más bien que simplemente relaciones superficiales. De una u otra forma, el folleto indicaba de que la Iglesia Anglicana no estaba ni a favor ni en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y obviamente este extracto que ellos hacen, tomado de esa publicación, de ese diario, les daba pie para dejar allí su cuota de odio hacia las iglesias en general, pero también para reafirmar y hacer notar la diferencia entre ellos y esas iglesias. Dice así el párrafo final de este extracto: qué diferentes son las normas morales de Dios. Su palabra dice con claridad: huyan de la fornicación. No es de extrañar que las normas morales del mundo estén decayendo. Si los líderes religiosos no dicen a la gente cuáles son los requisitos de Dios. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los que practican la fornicación y el adulterio no heredarán el reino de Dios. Y note esta frase final, que es clave. Es animador saber que los testigos de Jehová no transigen en cuanto a enseñar las normas morales de Dios, y que hacen cuanto puedan por vivir de acuerdo con ellas. Y yo agregaría, ahí le faltó, siempre y cuando sea de su conveniencia, siempre y cuando sea de conveniencia de la secta. Así que no se jacten de que ustedes son los que respetan todas las normas, porque no es así y lo vamos a demostrar. Ellos tienen esta publicación: organizados para hacer la voluntad de Jehová. Y este librito es el que se usa como repaso con los que son candidatos al bautismo. Es decir, cuando alguien estudia con los testigos, llega un momento que ya dice: ya me siento preparado, quiero bautizarme, quiero hacerme testigo de Jehová para salvarme, para ayudar a otros. Y los ancianos: qué alegría, qué bueno, excelente. Bueno, vamos a tener que hacer el repaso que nos sugiere el esclavo. Bueno, este esclavo que publica estas cosas, en este libro aparecen las preguntas para quienes desean bautizarse. Y estas preguntas está dividida, ¿no es cierto?, en tres partes. Una es enseñanzas bíblicas elementales, la otra es los justos requisitos de Jehová y la tercera el orden establecido por Jehová. Y yo resumiría: enseñanzas bíblicas fundamentales básicamente es
ver si el estudiante hasta qué grado entendió lo que se le explicó, no es verdad, sobre lo que enseñan los testigos de Jehová, aunque ellos le llaman enseñanzas bíblicas fundamentales, quién es el nombre de Jehová, quién es Jesucristo, por qué vino Jesús a la tierra, qué es el reino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha decretado Jehová que le va a ocurrir a Satanás y sus demonios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el alma del ser humano? Esas son básicamente las enseñanzas, que es la muerte, por qué mueren los seres humanos. Y me voy a saltar al 3, donde habla del orden establecido por Jehová y habla de los principios de jefatura, de los que hablé en otros vídeos, del esclavo fiel, acá dice todavía el esclavo fiel indiscreto, de quiénes son los medios visibles que usa Jesús para dirigir la organización, etcétera, 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 etcétera. Pero yo decía que quería centrarme en la segunda parte, porque la segunda parte tiene que ver con el tema que yo estoy considerando. Los requisitos justos o los justos requisitos de Jehová. ¿Cuál es el criterio sobre el matrimonio? ¿Cuál es el motivo que admite la Biblia para el divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca de la separación? Y acá está lo que quería buscar. ¿Por qué deben el hombre y la mujer que vivan juntos haber contraído legítimo matrimonio? Y ahí citan dos textos para que el que se va a bautizar tenga claro que si, ¿no es cierto?, vive con alguien, tiene que estar casado. Y si es posible, mostrar la libretita de matrimonio. ¿Eh? Aquí está, estoy legalmente casado. ¿Y qué significa estar legalmente casado? Bueno, el párrafo 5. Si usted está casado, ¿está seguro de que su matrimonio se encuentra debidamente inscrito en el registro civil? Entonces, en Chile, para que un matrimonio sea legalmente válido, con todo lo que eso implica en cuanto a beneficios para cónyuges, debe estar inscrito debidamente en el registro civil. Eso es lo que dice la ley. ¿No es cierto? ¿Está claro entonces? Debidamente inscrito en el registro civil. Y el que se va a bautizar tiene que tenerlo clarito. Y es probable que los ancianos, si tienen duda, le pidan que muestre, no es verdad, la libreta de matrimonio. Ahora, yo dije que había una situación muy particular en Chile y que tenía que ver con el hecho de que había una práctica en que los testigos, ¿no es cierto?, hasta el año 2004 convivían. Es decir, no estaban, podían estar juntos, pero no estaban legalmente casados. ¿Cómo lo hacían entonces? Supongamos algunas situaciones puntuales. Una testigo, o sea, no, ya, para entender la idea, una mujer separada, 2004 hacia atrás, de su esposo, separada, no divorciada, del 2004 hacia atrás no existía la ley de divorcio en Chile, existía la nulidad del matrimonio. Y esa nulidad se hacía bajo un arreglo de mentiras. Y los testigos participaban de eso. ¿Cómo? El ejemplo. Una mujer separada, pero sin haber disuelto, de acuerdo a esa herramienta legal de la nulidad,
¿no es cierto? Solamente se separaba, se fue de la casa, eh, vivía con otra persona ahora, con otro hombre, pero no estaba separada de su esposo, con el que sí estaba casada legalmente, es decir, con el que había una inscripción en el registro civil. Entonces, esta persona empezó a estudiar, ¿no es cierto? Y quería bautizarse. Llegó el momento en que quiso bautizarse, pero estaba conviviendo con alguien. Y además su esposo no accedía a darle, ¿no es cierto?, esta nulidad en su matrimonio. Porque claro, habían casos en que, ¿no es cierto?, podían estar de acuerdo y se hacía todo un arreglo en que la ley les permitía anular su matrimonio y así se podían casar. Pero en muchos casos la separación, eh, ¿no es cierto?, no era un tema tan sencillo. No era llegar y separarse solamente. O sea, había que entrar en este proceso de la nulidad. Y aquí tengo yo un extracto de lo que decía esa ley, de cómo se tenía que hacer para anular el matrimonio, antes que exista en Chile la ley de divorcio. Cuando el oficial del registro civil no corresponde al dominio de alguno de los contrayentes, esta causal estaba contenida en los artículos tanto, el cual señalaba que el matrimonio debía celebrarse ante un oficial de registro civil competente, al igual que hoy. El problema era que en el artículo 35 decía que era oficial del registro civil competente el que existía en la comuna en que los contrayentes tenían su domicilio o hubieran tenido residencia los últimos 3 meses anteriores al matrimonio. Esta causal se empezó a invocar a falta de divorcio causal en Chile. Constituye un caso de divorcio a la chilena, ya que los cónyuges demandaban la nulidad matrimonial argumentando que al momento de celebrarse el matrimonio no tenían el domicilio o residencia que figuraba en el acta de matrimonio, haciendo de esta forma al oficial de registro civil incompetente, lo que se acreditaba con testigos. Entonces era un arreglo a la chilena, era un arreglo no bíblico, y que yo sepa, los testigos de Jehová, no sé si lo habrán cambiado ahora, tienen 3 causales por las cuales, ¿no es cierto?, divorciarse. Y hoy día, ¿no es cierto?, en Chile existe la ley del divorcio. Entonces, los que estaban en esa situación hoy día ya no la están, ya se casaron legalmente. Pero aquí está el tema interesante. ¿Y por qué yo estoy diciendo algo que no es mentira? Algo que tiene que ver con que para mí, en ese momento, y lo sostuve siempre, para mí no fue algo correcto lo que se hacía, no era algo legal. Para mí los testigos de Jehová que estaban en esa situación antes que existiera la ley de divorcio en Chile, estaban conviviendo. Si no, si eso no fuese así, ¿por qué entonces, cuando en el año 2004 salió promulgada en noviembre de 2004 la ley de divorcio en Chile, se le envió la siguiente carta a los ancianos, de la cual voy a leer algunos párrafos? 25 de octubre de 2004, yo mismo me tocó recibirla porque yo era el secretario de la congregación. Asunto ley de divorcio. A partir de noviembre de 2004 entra en vigor la nueva ley de matrimonio civil en Chile.
la cual contempla el divorcio con disolución de vínculo. Esta legislación otorga a las personas separadas de sus cónyuges la facultad de optar a un divorcio que les permita contraer nuevas nupcias. Como es obvio, a partir de ahora ya no será necesario acceder al arreglo de una declaración de promesa de fidelidad para una pareja para que una pareja de convivientes, como lo estaban muchos testigos de Jehová, regularice su situación marital, o para que un hermano y una hermana cuyas circunstancias legales se lo impiden se unan en matrimonio. La provisión legal que ahora existe reemplaza la concesión especial que se hizo ante la ausencia de tal provisión legal, como se indica en la atalaya del 15 de febrero del año 87, página 31. La declaración de promesa de fidelidad es una provisión que no tiene aplicación en la mayoría de los países. Es un arreglo solemne provisional, exclusivo para aquellos países donde no se permite el divorcio o donde la ley dificulte obtener un divorcio, quizá exigiendo muchos años para ello. Por lo tanto, todos los que estaban en esa situación, acogidos a este arreglo que hacía la organización al amparo o aparte de la ley, ¿cierto? Porque no podías legalizar tu matrimonio si no te habías separado legalmente de tu cónyuge, porque no existía el divorcio, sino la nulidad, y para la nulidad había que hacer todo un cuento y había que mentir, y los testigos también se hacían cómplices en esa mentira, es decir, los testigos que se llevaban para este efecto. Por eso se envió esta carta cuanto salió con estas instrucciones de que los que estaban en tal situación, los que estaban conviviendo, digo yo, hicieran todo lo posible por regularizar a la brevedad su situación. Decía acá, ¿qué sucederá con los hermanos y hermanas y parejas que se han beneficiado de una declaración de promesa de fidelidad en el pasado? La declaración que firmaron ante testigos incluyó las promesas solemnes. Continuaré y este detalle es importante, mire usted, continuaré, lo ponían en negritas, procurando los medios de obtener de las autoridades civiles reconocimiento legal de esta relación, y si en algún tiempo futuro un cambio de circunstancias hace posible esto, prometo legalizar esta unión. O sea, era una unión ilegal. Estos matrimonios no tenían validez legal. Los que estaban bajo este arreglo de promesa de fidelidad o de declaración de promesa de fidelidad. Vea usted si quiere la atalaya del año 87, pregunta de los lectores, cómo podía anularse incluso esta promesa de fidelidad. Vea que el organizado pone como requisito para hacer válido un matrimonio que está inscrito en el registro civil. Y ahí lo decía, que cuando firmaban esa declaración, que la revisaban los ancianos y la enviaban a la sucursal de Santiago de Chile, los firmantes, y en este caso el testigo, si es que solamente era la esposa, como fue en algunos casos, o el esposo, tenía que procurar por todos los medios obtener reconocimiento legal de las autoridades, porque hasta ese minuto era un matrimonio ilegal, porque era un arreglo nomás. La pregunta es, ¿quién les dio a ellos la autoridad para estar sobre la ley? ¿Quién? ¿Puede algún testigo de Jehová responder eso? ¿Quién les dio autoridad?
Si el matrimonio es legal cuando está inscrito en el registro civil, cuando usted tiene su libretita de matrimonio donde dice que usted está casado con tal persona y tal fecha y con los timbres y todo lo que corresponde. Bueno, ¿quién le dio autoridad a los testigos para que ellos hagan firmar una carta en que diga no, su matrimonio es válido y los demás teníamos que aceptar que eso era así? Que sigan conviviendo, total lo ampara la organización, lo ampara, porque la organización a veces puede dictar leyes que estén o que digamos actúen en paralelo a las leyes del César. O sea, la vamos a obedecer las leyes del César, pero cuando nos convenga. Entonces, de repente, cuando había que hacer este arreglo, porque el amigo de o el pariente de quería casarse con alguien, pero tenía problemas para obtener la nulidad, porque no existía la ley de divorcio, bueno, podía acogerse a este arreglo que le daba la comunidad bajo, no es verdad, el amparo del cuerpo gobernante en aquel tiempo. Si no, no habrían escrito esto. ¿Para qué? ¿Lo hubiesen dejado como estaba? No, pues si era legal. No, no era legal. Estaban conviviendo, señores. Estaban conviviendo. Ah, pero tenían el descaro de decir o de criticar a otras iglesias, y con esto no es que esté defendiendo a las iglesias en general, estoy defendiendo a ninguna. Nosotros no transigimos, ¿ah? Cuando se trata de respetar las normas de Dios, nosotros no transigimos. Bueno, la cartita esta famosa decía que ese cambio de circunstancias, todos aquellos que estaban bajo este arreglo de promesa de fidelidad, tenían que comenzar inmediatamente a hacer los trámites para legalizar, porque estaban viviendo un matrimonio ilegal, porque estaban conviviendo. Los ancianos, y me tocó a mí reunirme creo que con 2 matrimonios que estaban en esa situación, deben reunirse con ellos periódicamente, cada 6 meses, para ver, bueno, ¿qué estamos haciendo, hermanito? ¿Qué está haciendo usted para regularizar su situación? Porque ahora que la situación cambió, usted tiene que regularizarlo. Y si usted no arregla su situación, mire cómo son. Acá decía que si no arreglaba en esta revista de preguntas a los lectores que había citado yo, si alguien no quería regularizar su situación, podía ser hasta expulsado. O sea, te permitimos convivir durante tantos años, ahora salió una ley que te dice que puedes estar o puedes regularizar tu situación y que tu matrimonio sea legal. Y si no lo haces, bueno, te vamos a dar amorosamente, te vamos a dar un tiempo más, pero tampoco te pases, no te aproveches del tiempo, porque si no lo haces, puedes ser expulsados. Así que, ¿qué les parece? Con la nueva legislación aprobada en el Parlamento, la vigencia del arreglo de la promesa de fidelidad llegó a su fin en lo que respecta a este país. En cambio, la norma bíblica aplica siempre, en todo lugar, matrimonio honorable entre todos, lecho sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y adúlteros. Por eso apreciaremos el interés de ustedes en ayudar a los miembros a mantener en alta estima la ley de Jehová. Este proceder traerá la bendición de Dios, resultará en honra, alabanza para el autor del matrimonio. Interesante, ¿no? Convivían sin casarse. Eso pasaba en Chile hasta el año 2004.
eso permitía la secta en Chile. Pero ellos no, se jactaban de respetar las normas del César, respetar a los gobiernos, a las autoridades. Exigían un matrimonio honorable. Pero habían algunos que estaban conviviendo. Era así de claro, porque no era legal. Si hubiese sido un matrimonio legal, bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué cuando salió la ley todos los ancianos, los que éramos ancianos en ese tiempo, en el caso mío, se nos instruyó a que habláramos con estos matrimonios para que regularicen su situación a la brevedad? Si bien es cierto, se le dio un tiempo por los costos involucrados, qué sé yo, pero ellos tenían que regularizar. Y no había excusa para no hacerlo. Tenía que ser así. Tenían que no regularizar, legalizar su matrimonio. Porque hasta ahora ustedes estaban conviviendo, como decimos aquí en Chile, en una situación de inmoralidad. Así que amigos, ven, quería contarles esto, y si alguno de ustedes quiere aportar con otro punto para considerar, también le agradeceré que lo deje en los comentarios. No todo lo que brilla es oro en la Watchtower, en la secta de los testigos de Jehová. Y esta era una de las cosas que a mí no me calzaba por ningún lado. Y también, ¿no es cierto? Yo sé que a muchos le pasa y les sigue pasando eso. Y muchos de los que están afuera también. Puede ser que haya algún punto que diga, no, yo esta enseñanza, esta doctrina, esta regla, no me cuadra por ninguna parte. A mí una de estas que me llamó la atención siempre era esto de que hubieran parejas conviviendo dentro de la congregación. Muy bien amigos, creo que ya me extendí demasiado en el tema, así que espero haber aportado algo más con este tema interesante respecto de lo que pasaba en Chile hasta el año 2004. Un saludo y nos vemos en otro video.